Bienvenida a Fan de los Lunes, el podcast. Mi nombre es Flor Carbuto, soy ingeniera industrial, coach ontológico y mamá, y acompaño a mujeres profesionales a reinventarse y encontrar cuál es el nuevo trabajo que las enciende y llena su vida de disfrute y de sentido. En este podcast vamos a hablar puntualmente sobre los desafíos que tiene esta reinvención. Sé que se puede, sé que podés, pero quiero acompañarte con herramientas, preguntas e historias para que puedas profundizar en tu búsqueda y puedas cambiar. ¿Arrancamos? Yo estoy más que lista. A veces en la vida hay cosas que no son tan claras a simple vista y que necesitan que hagamos un parate y una revisión sincera sobre lo que nos está pasando y sobre lo que estamos haciendo. En este episodio me encantaría que podamos charlar sobre la línea fina que a veces hay entre descansar y postergar, o descansar y distraerse con otra cosa para no mirar. Marzo en principio para mí fue y está siendo, porque todavía es 19, una aplanadora de cosas. Yo ya sabía desde el año pasado que este marzo iba a ser un mes cargado con muchas cosas nuevas, entendiendo que cuando uno se mete en territorios nuevos, la energía que necesita para transitarlos es mucho mayor que aquellos procesos en los que uno medio que va en automático porque ya lo conocen. Yo ya sabía que marzo iba a ser un mes con mucha carga, por eso mismo tomé menos planes o me comprometí a menos cosas de las que me hubiese encantado, entendiendo que no me iba a dar el cuerpo para poder estar en todo lo que realmente me gustaría hacer. Entonces elegí. Aún así, como te decía, fue y está siendo un mes intenso. Y en donde me encontré en un momento mirando mucha tele, cosas que yo no hago de mirar mucha tele. Y quizás un día me llamó la atención y otro día me llamó más la atención y otro día dije, che, yo estoy mirando mucha tele, tipo, ¿qué onda con esto? Yo no soy tan así. Y ahí es que entré en este modo de, como te decía, parar y repreguntarnos con sinceridad. En un principio parar y preguntarnos ya creo que es un montón. Y si le agregamos el componente de sinceridad, bueno, es como la frutilla de la torta, por así decirlo. Paré y me pregunté, che, Flor, ¿es que te estás distrayendo? ¿Es que estás procrastinando a hacer todo esto que te comprometiste a hacer? ¿O es que realmente es un momento de descanso para vos y es algo que lo necesitas? Y la respuesta no vino así automáticamente. En general no vienen las respuestas automáticamente en mi experiencia, sino como que esa pregunta me incomodó y me dejé un par de días como para ver si iba por un lado o para el otro. Y mi respuesta final fue, no, esto es una especie de descanso para mí. Es una especie de descanso porque, como te decía, cuando uno está transitando procesos intensos o procesos muy nuevos, hay tanta energía abocada a mantener, a prestar atención, a que hay tantos frentes abiertos que uno después necesita realmente descansar, necesita poner la cabeza en otro lado para recuperar la energía, por así decirlo. Si hay algo que vengo experimentando, como te estoy diciendo, y que estoy diciendo mucho también en los espacios que estoy acompañando, es cuando uno de nuevo está transitando estos procesos de autoconocimiento o de cambio, lo que sea, quizás no se da cuenta, pero uno está más cansado que lo habitual, o sea, te das cuenta que estás cansada, pero no se lo atribuís necesariamente a eso. Y la cantidad de energía que se requiere para de nuevo entrar en un proceso de autoconocimiento, para hacer cambios, para hacerse estos momentos de parar, pensar, cuestionar, cambiar, es increíble, se lleva mucha energía ese cambio, es un cambio mental, es un cambio de perspectiva, por así decirlo, es un cambio interno y quizás de afuera no vemos nada extraño. Incluso, no sé, vas a terapia, es 1 hora de terapia semanal, pero cuando te encontrás moviendo cosas profundas, ese efecto de la terapia se traduce en el resto de tu semana, porque no es que salís de ahí, pum, pusiste el cerebro en cero y volviste al modo zombie. Ok, lo puedes hacer, claramente. Pero en general, cuando uno está realmente comprometido con ese cambio, hay un montón de cosas que se mueven en la semana que tuvieron que ver con esa sesión, con lo que uno viene procesando. Y creo que está bueno que podamos ser conscientes de la energía que nos lleva a cambiar, aun cuando sea un cambio deseado, buscado. Cuando encima no es un cambio deseado y buscado, triple de energía, por así decirlo. Pero ahora sí,
Cuando hay cosas que realmente queremos, pero que no estamos acostumbrados a transitar ese camino, nos va a cansar. Y es importante darnos espacios de descanso para recuperar, para recuperarnos. Y en mi caso fue poner la cabeza. Bueno, por un lado hacer ejercicio físico, pero eso lo vengo manteniendo desde enero, que me ayuda muchísimo a tranquilizar la cabeza, por así decirlo. Pero en este caso puntual, lo que necesité fue ver tele basura, como yo le digo, algo que no me haga pensar, porque el resto del día estaba pensando un montón y tenía el cerebro frito directamente. No necesitaba ponerme a ver un documental, porque esa es otra. Si yo veo tele digo, no sé, Netflix, HBO, YouTube, por así decirlo. Cuando estoy viendo algo audiovisual, en general yo veo documentales o películas autobiográficas o algo de un contenido, entre comillas, más profundo. Este mes no tenía ganas de ver ningún contenido profundo. Quería ver algo que no me haga pensar y que me ayude a poner el cerebro un poco más en remojo y que se pueda recuperar antes de arrancar de nuevo con todo este proceso de cambio interno que estoy atravesando. Por eso ahí me enganché con Grey's Anatomy, que les estaba diciendo. Ya oficialmente ayer creo que la dejé porque me aburrió. A mí la ficción me aburre, cumplió su ciclo, creo, en este momento de mi marzo intenso y ahora listo, le suelto la mano y seguimos. Pero volviendo a esto, si es una distracción o si es un descanso, a mí me sirvió mucho hacerme esa pregunta y realmente me incomodó porque fue como, siento que, hay un montón de cosas por hacer este mes y no estoy, entre comillas, aprovechando el tiempo al máximo. Y la verdad es que no sé ¿qué sería aprovechar el tiempo al máximo? Es una buena pregunta. Para mí, aprovechar el tiempo al máximo es que cuando estoy en esas tareas internas de proceso de trabajo, estar ahí al 100%. Pero para que yo esté ahí al 100%, después necesito descansar. Entendiendo que hay un montón de formas de descanso. Está el descanso de la noche en el que te vas a dormir, pero después hay otros tipos de descanso. Y acá es donde viene una de las primeras recomendaciones de este podcast, que es uno de los episodios del podcast de Si Mamoliti. A ella la buscas con, si.mamoliti con doble M. Y hay un episodio que habla de los tipos de descanso. Honestamente le hice scroll y no lo encontré. Pero encontré, que te lo voy a dejar abajo en los comentarios de este podcast, su blog en donde habla sobre, por ejemplo, los 7 tipos de descanso. Que está el descanso mental, el físico, el emocional, el espiritual, el social, el creativo y el sensorial. Después entras al link del post y lo buscas. Lo mejor sería poder pasarte el episodio. Así que si después de esto lo encuentro, te lo voy a volver a dejar en los comentarios o en la explicación de este podcast. Pero, ¿a qué iba todo esto? Que a veces necesitamos realmente, descanso de personas, que imagino que sería este descanso social. Estás como muy abrumado y estás como, necesito un tiempo sola para regular. O estoy muy quemada de la cabeza porque estuve mirando la pantalla todo el día de la compu y necesito hacer un poco de jardinería y poner la cabeza en otro lado. O en mi caso estaba pensando tanto, que necesitaba una actividad en donde no tuviese que pensar ni 2 más 2. Yo tomé ese rato de telebasura como ese momento de descanso para volver a juntar pilas internas y encarar el otro día con más foco, por sobre todo, y con la cabeza realmente un poco más desagotada de ideas y de pensamientos. Como te decía, no siempre las respuestas vienen rápido y no siempre las respuestas son tan sinceras, así que puedes preguntarte si estás en esta hora o cuando te encuentres en algún momento en donde sentís que te estás distrayendo demasiado de tus otros deseos, por así decirlo. No vamos a hablar de obligaciones, vamos a hablar de deseos. ¿Me estoy distrayendo? ¿Estoy postergando esto a propósito? ¿O es que realmente estoy tan quemada que necesito descansar? Y acá, si tenés la famosa doble vida, tenés un trabajo desgastante y después también querés encontrar cuál es ese nuevo trabajo que te inspira, también necesitas descansar. Como se empieza a complejizar el Tetris, por así decirlo, porque está la energía puesta al trabajo desgastante, el trabajo puesto a la búsqueda, que como te decía, el trabajo puesto hacia tu búsqueda de un trabajo que te encante, implica autoconocimiento profundo, implica hacer un montón de cambios mentales que te permitan ir hacia esa dirección.
Y eso lleva energía, entonces hay doble carga energética, por así decirlo. Dos procesos que están consumiendo mucha energía y que van a necesitar que vos puedas llenar el tanque de tu creatividad, llenar el tanque de tu energía, llenar el tanque de tu optimismo, por así decirlo. Entonces hay otro frente más que hay que prestarle atención para que pueda haber un balance, un equilibrio medianamente sano, que son estos tiempos de descanso y que puedas aprovecharlos sin culpa, porque a veces nos da mucha culpa, de nuevo, estoy en este trabajo que no me gusta y después estoy, no sé, haciendo cualquier otra cosa. Ok, ¿puedo llegar a encontrar un mejor equilibrio entre ese tiempo de descanso y mi tiempo de autoconocimiento? Siento que este es un tema, bueno, vamos a hacer otro podcast acá porque no quiero que nos vayamos por la tangente, pero me acabo de dar cuenta que tenemos un súper episodio que acaba de nacer acá mismo y que sos testigo de esto. Entonces, en esta síntesis creo que está bueno tener este registro de si me estoy distrayendo demasiado, si estoy, entre comillas, descansando demasiado, y cómo puedo hacer para tener este trío de trabajo en relación de dependencia, de búsqueda y descanso, en una especie de mayor armonía. Es complejo, no es para nada algo que encaje en la primera pasada, pero está bueno que lo puedas tener presente. Hablando esto del colapso, porque el colapso en algún punto acá se nos entremezcla, y yo sabía que mirar Grey's Anatomy era algo para mi salud mental. Parece como muy extraño decirlo así, pero era ese momento en donde, de nuevo, ponía la cabeza tan en otro lado que permitía el descanso de mis neuronas y del resto de mi aparato, por así decirlo. Sabía que si yo decía, bueno, marzo es un mes con un montón de cosas, entonces que realmente, créeme que yo trabajé un montón y trabajo un montón, pero me di el permiso, no solo me di el permiso, sino sabía que este descanso mental era muy importante para mí y que lo necesitaba cuidar si yo no quería colapsar. Marzo no es un mes en el que yo quiera colapsar, entonces necesito prestarle atención a cómo está mi nivel de energía, a cómo me siento, a no ser un robot, a permitirme que haya días de mayor descanso, días de mayor productividad de trabajo, por así decirlo, y no buscar también siempre ser una máquina. Vamos a fluctuar, nuestra energía va a fluctuar y lo mejor que podemos hacer es acompañar ese movimiento sin ir contracorriente, porque ir contracorriente todavía consume más, por así decirlo. Y acá para cerrar un poco este podcast, hará, no sé, 1 o 2 meses me compré una planta que todavía nunca la pude pronunciar bien, pero es la planta hospedera de mariposa monarca. Vos si compras esta planta, las mariposas dejan sus huevos, nacen las orugas se alimentan de la planta, se hacen capullo y se transforman en mariposas y después vuelan. Contentísima de esta planta, y de repente lo que pasó es que muchas mariposas empezaron a dejar sus huevos en mi planta y nacieron muchas orugas. Y las orugas comen a un ritmo que nunca me imaginé que iban a ser tan voraces. Cuestión que al mes y medio la planta quedó pelada. Las orugas o se murieron de hambre o se fueron y nunca volvieron a aparecer más orugas porque la planta, entre comillas, la mataron. Quedó sin ningún tipo de hoja, nadie podía alimentarse de esa planta. Recién ahora empezó a rebrotar y la estoy cuidando mucho porque yo sé que llega a aparecer en esta instancia una oruga y la vuelve a pelar. Entonces, esta cuestión de siempre estar mirando cuántas hojas nos quedan, cuál es nuestra velocidad de recuperación, esto lo he dicho hasta el cansancio, pero a mayor colapso, mayor tiempo de recuperación. No es lo mismo que te dejen totalmente pelada la planta que se coman 2 hojas. Y la invitación a parar, a que puedas parar hoy también en este momento y preguntarte, ok, ¿qué está pasando con mi deseo? ¿Me estoy distrayendo? ¿Estoy muy cansada y necesito realmente parar y poner la cabeza en otro lado? ¿Cómo puedo hacer para equilibrar un poco estas 3 aristas de mi vida? El trabajo en relación de dependencia, la búsqueda de un trabajo que me encante y el descanso para poder realmente rendir y pasarla bien en el mientras tanto. Como te contaba, te voy a dejar abajo el link del blog
de Simamoliti. Voy a tratar de buscarte el episodio porque creo que está buenísimo y entender que hay distintos tipos de descanso y preguntarte qué tipo de descanso necesitas ahora. Te mando un abrazo grande, espero que este episodio te guste y nos vemos al próximo. Esto que me lo acabo de anotar, puse pausa y me anoté porque todavía nos queda mucho por charlar.